Esta cortinita musical andina, Sí. así con quenas en el fondo. Bonita. Bueno, buen día. Buen día, buen ¿cómo día a están? todas, a todos. Hola Isa, buen día. No nos va a contestar porque está del otro lado de la Exactamente. vitrina. Hola Exacto. Lali, nuestra operadora estrella. Hoy no contamos con nuestro Con amigo, Pedro. compañero Pedro Muratian, que está con una cuestión personal. Así Bueno, es. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilísimo, cada vez más, mira. Bueno, ¿querés que te cuente una pequeña ¿Qué? anécdota? No, una anécdota, vamos para arrancar con algo simpático, digo. No tiene nada que ver con reelecciones. No tiene nada que ver ni con reelecciones, ni con el Fondo Monetario Internacional, ni con el viaje a China, ni con la interna de Juntos por el Cambio, ni con la interna del Frente de Todo, ni con las pasadas de facturas Alberto Fernández de que trabó todo el comercio con China. No, nada de ¿Qué? eso. ¿Por fuera de eso hay algo? Por fuera de eso Ah, hay hay vida. hay vida. Hay vida. Bueno, viste, son esas situaciones tipo de película que te vas digamos, se van se van encontrando situaciones, personas. Ajá. Resulta que el 25, después de ese acto, digamos, extraordinario, con la lluvia, con todo, a la noche se hizo una locreada acá en Pacos, Así es. en nuestro bar, resto, café, que está abajo de donde está ubicada la Radio Caput. Y nada, llegamos medio tarde, ya estaban todos acomodados, así que nos tocó en la mesita al final. Había una chica que no conocía, nos pusimos a charlar. Me cuenta que es arquitecta, me dice, no, mirá, y eso que en mi familia no, digamos, nadie tenía como esta iniciativa, esta carrera. Mi viejo es director de cine y mi mamá escritora. Yo le digo, ¿quién es tu papá, director de cine? Y me dice, no, ahora no es muy conocido, dice por ahí por los 80, pero ¿y quién es? Mario Sábato. Dice, le digo yo, Mario Sábato. El hijo de Ernesto. Claro, entonces le digo, empecé. Y ella la nieta. Claro, ella es la nieta. La nieta de Ernesto. Mira. Así que bueno, nos pusimos a charlar y ahí me acordé de que hacía bastante tiempo Silvia, mi compañera, me había contado una anécdota de una amiga con Ernesto Sábato. Ella tenía 15 años, ella tiene ahora 48. Ese es el audio que tenemos. A ver si lo tenés ahí a mano. Escuchemos el audio y después les termino de contar. ¿El audio de quién es? El audio es de esta chica que conoció, digamos, a Sábato cuando tenía 15 años. Bueno, esta historia se la conté a Luciana, que es la nieta de Ernesto. Escuchémosla. Bueno, Edith. Mi nombre es Edith, tengo 48 años. Mi anécdota con Ernesto Sábato es una anécdota que la llevo siempre conmigo, porque tuvo un antes y un después. Yo vivía en Saespeña en ese tiempo con mis padres, tendría 15, 16 años, no recuerdo precisamente la edad que yo tenía y a qué año del colegio secundario iba. Saespeña es una localidad que está al lado de Santos Lugares, donde siempre vivió Ernesto Sábato, en la calle Langeri, frente al Club Defensores de Santos Lugares. Una casa enorme. Siempre me llamaba la atención que tenía hojas y que nunca levantaban las hojas. Él caminaba siempre, todos los días hacía una caminata, desde la esquina de su casa hasta donde terminaba la calle Beasley y pasaba por la puerta de mis padres. Y justo en la esquina terminaba y emprendía la vuelta. Para nosotros era un vecino más, sabíamos que era escritor, pero saludaba muy cordial, serio, atento, buenas tardes, buenos días. Siempre eso. Un día en el colegio
nos dicen que tenemos que leer El túnel. Yo lo empiezo a leer, me empieza a interesar, pero a la mitad del libro ya me había cansado. Y me tiré un poco a chanta en ese momento y esperé a que él pasara caminando para pararle y decirle que me había encantado el libro, pero que quería saber cómo terminaba. De chanta lo hice, porque faltaba un día para la prueba y a mí me faltaba la mitad del libro. Lo cierto que él muy amablemente me empezó a contar, y me contaba tantas cosas que mis ojos cada vez se agrandaban más. Y me parecía súper interesante lo que me contaba. Yo había leído que Juan Pablo, que era el protagonista, se había enamorado de María. María era casada, pero le gustaba Juan Pablo. Tenía pensamientos suicidas, entonces le contaba, y él lo que pensaba era que tenía que escaparse con ella. Lo cierto es que a mí tenía la premura de que tenía el examen, y él me contó tantas cosas del libro que me interesó un montón. Le agradecí, y al otro día fui al colegio. En el colegio nos dicen que saquemos una hoja y que hagamos un resumen de lo que habíamos leído del libro y que nos parecía interesante. Entonces yo escribí, entregué 3 hojas. No me olvido más que eran 3 hojas. La entregué y me fui contenta. Al cabo de unos días entregan la prueba y la mía estaba sin nota. Entonces me llamó aparte y me dijo cómo yo había puesto tantas cosas que no decía el libro. Que por qué había inventado o por qué le había agregado más cosas de las que decía el libro en sí. Entonces nada, yo le dije que bueno, que justo me había encontrado con Sábato y que le había preguntado cómo había terminado el túnel y que él me había contado y yo lo volqué. A lo que inmediatamente se enojó, agarró la prueba y me puso, no me acuerdo si un 2 o un 4. Algo que me había dolido en el alma, y me dijo que ella no estaba para que yo le mienta. Bueno, me dijo un montón de cosas que no me había gustado. Ella se sentía herida porque decía que yo la había inventado y a su vez le mentía y le decía que me había encontrado con Sábato. Entonces yo dije, sí, porque es vecino, pero ella no entraba en razones. Lo cierto es que llegué a mi casa y me puse a llorar. Mi mamá me preguntaba qué había pasado. Yo le había contado. Mi mamá me decía que quería ir a hablar y yo decía que no, que esto no era como la primaria. Acá en secundaria los padres no iban a hablar con los maestros. Así que nada, me quedé con ese 2 y ese 4, hasta que el otro día pasa Sábato, toca el timbre en mi casa y le pregunta a mi mamá cómo me había ido en la prueba. Y mi mamá le cuenta, le dice que yo había entregado 3 hojas y que me había llamado aparte y que por qué había puesto cosas que el libro no decía. Cuando le dijo que se había encontrado con usted, la maestra no le creyó y me había puesto una nota insuficiente. Entonces él la miró a mi mamá, hizo un vaivén como en la cabeza, como diciendo, no puede ser, me dejó saludos y se volvió a su casa. Al otro día vuelve a hacer su caminata y le entrega a mi mamá un sobre con una carta y el túnel firmado, que me lo diera a mí para que se lo lleve a la maestra. Se lo llevo a la maestra y la maestra cuando lee la carta se pone roja como un tomate y me empieza a pedir disculpas, pidiéndome perdón, que ella no me había creído, pero que nunca en la vida hubiera tenido una carta de Sábato, y me la leyó. Eran 4 o 5 renglones en donde él le decía que me tenía que creer, porque él se había encontrado conmigo, yo le había preguntado y él me había contado el libro, y me había contado mucho más de cosas que no había puesto en el libro, que revea la nota y que además le mandaba de obsequio el túnel firmado por él.
La verdad que es una anécdota que me quedó siempre presente porque que lo grande de una persona es justamente eso, un grande con una humildad tremenda, haciéndole una nota a mi maestra para que me aprobara, para que supiera que realmente se había encontrado conmigo. No sé si lo dije, pero después me puso un 10. Me tachó esa nota y me puso un 10. Qué Bueno, extraordinario. no, Además merecería ser escritora esta mujer, esta claro. piba iba a decir, porque la verdad que hace un relato No, lindísimo. Lindísimo, ¿no? Sí. Además, digo, qué extraordinario encontrarte, digamos, con Sabato y que además te aclare esas cosas que siempre quedan Imagínate. medias ocultas. Eso es una joya. No, es espectacular. Invalorable. Y Habría eso que... terminó teniéndolo en sus manos además la maestra o la docente, Imaginate, ¿no? Porque además recibir... la nota de él Claro, es que uno fue muy extraordinario. Digamos, para mí, de alguna manera, encontrarme con Luciana Sábato, ese 25 a la noche, lluvioso, destemplado, donde me encontraba, digamos, en un lugar de la mesa donde no conocíamos a nadie, y la verdad que uno contaste. Le conté la historia, claro, le conté a ella la historia. Ella, digamos, charlamos bastante respecto de Ernesto Sábato. Me decía que, por ejemplo, Sobre Héroes y Tumbas es un libro como muy actual, donde de alguna manera pone en relieve el tema de las grietas, que ya en el recuento, digamos, históricos que hace de Lavalle, de Orrego, estaba, digamos, ya esa grieta instalada. Así que fue una noche extraordinaria, porque de alguna manera uno siente que está como próximo de aquel personaje que uno ha valorado tanto. Yo, qué sé yo, creo que Sobre Héroes y Tumbas y El Túnel fueron uno de los primeros libros que leí en mi adolescencia. Así es. Así que bueno, ahora me dan ganas de retomarlos y volverlos, ¿Y eso en a leer. ¿En qué año fue? Ella tiene 50 años, o sea, hace 35 años habrá sido. Para ubicarme yo en el tiempo donde será estaba en los, ¿qué sería? 85 por ahí. Estamos en el 23, sí. 85, 86, por ahí sería más o menos. Qué interesante, qué interesante. Así que bueno. Pero además a vos te cierra, ¿no? Porque claro. aquella anécdota tenía esa anécdota que era previa, digamos, a encontrarme. Bueno, ahí me comentó Luciana, entre otras cosas, que como arquitecta reconstruyó la casa, la dejó en las condiciones en las que vivía, en el momento que vivía Ernesto Sábato. Ya le digo Ernesto como si fuera... como si vos estuvieras como si fuera caminando. Claro, con él, como si hubiera encontrado con él. Bueno, porque de alguna manera la anécdota lo que pone es como esa cercanía, es interesante lo que decís. Claro, porque uno lo tiene a Sábato, imagínate, con Adep, el gran escritor reconocido internacionalmente. Sí, lo tenés ubicado en un lugar arriba. Está en el panteón de los grandes escritores argentinos. Y uno digamos, imagínate, yo vivía en Mar del Plata en la época que leí El Túnel. Buenos Aires me quedaba lejos y Ernesto Sábato, no sé, en la estratosfera, qué sé yo. Y ahora es Ernesto. ¿viste? Sí, después de todo esto, claro. Lo sentaste al lado tuyo en la mesa. Es que, digo, son esas situaciones pequeñas, esas pequeñas historias, así como cuentan muchas. Por ahí de Borges no diría Jorge. Claro, de Jorge no. Te resultaría más alejado. Es un poquito más alejado, si bien, bueno, también uno lo reconoce sin duda, como un gran escritor. Simpática, así que bueno, para completar este momento, Luciana y su hermano se turnan los fines de semana y la casa, que está, digamos, una especie de casa museo, hacen recorridas por la casa y seguramente contarán anécdotas, historias. En el último tiempo de su vida también pintó, así que hay obras de Ernesto Sábato.
Bueno, me parece... ¿Te quedaste con la idea de ir? No, por supuesto, sí, quedé en ir. Me había pasado el dato... ¿Santos Lugares? ¿Sí? Claro, es en Santos Lugares. Ella iba a estar, digamos, quisiera ir un fin de semana en el que esté ella. Así que vamos a combinar. Pero si a alguno le interesa, creo que se puede buscar en Facebook o Instagram... Casa Museo Ernesto Sábato, no me acuerdo del dato. La dirección es Sábato 3135. Se ve que ahora le cambiaron el le nombre. Han puesto el nombre a la calle. En Santos Lugares hay un bono contribución de 1.500 pesos que bueno, es como para sostener la casa, que me imagino que eso representa mucho dinero mensual. Y bueno, si a alguno le interesa, se pueden poner en contacto con ella a través de Facebook, Instagram, me dijo que se puede localizar, y es una recorrida para hacer un fin de semana con Ernesto, y sentir la presencia de Ernesto en esa casa. Qué interesante, muy interesante, Fortu. Así parece que pasan otras cosas fuera de... Sí, la verdad, para mí, además un libro que realmente en su momento me y a me todos, impactó. era sí, en esa época, era lo que leíamos. Así que bueno, acá estamos. ¿Qué decís? Decís? Vamos a un tema musical. Sigamos con la cosita así bien... Bien liviana. Bueno, hoy es el aniversario de la muerte de Rubén Juárez. No. A ver, déjame ver. No, el 31 de mayo fue, o sea que hace unos días hubiera sido... Antes de ayer, claro. En el 2010 falleció Rubén Juárez. Otro tipo, digamos, extraordinario como cantante. Me acuerdo, estábamos en Miramar hace unos cuantos años y había un cantante de tango en un bolichito. Entonces, bueno, él pedía, la gente le pedía tangos. Entonces yo le digo, bueno, no me acuerdo si el nombre del tango es Tormenta, es un tango que hacía Rubén Juárez, que me parecía extraordinario. Entonces se lo pido al tipo y me dice, no, pibe, no, ese lo canta Rubén Juárez nada más. Así, sí. Bueno, vamos a escuchar una versión también que me parece un hallazgo de Isabel, de nuestra Isa. No hago otra cosa que pensar en ti, el tema de Joan Manuel Serrat, hecho como tango, porque Rubén Juárez dice que es un tango. Escuchémoslo. No lo tengo. Escuchémoslo, es muy interesante también. Para mí, esto es un tango. Maestro, por favor. No hago otra cosa que pensar en ti, ¿o no? Por halagarte y para que se sepa, tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti y no se me ocurre nada. Miré por la ventana y me jugué con una niña que va en bicicleta. Me distrajo un vecino que también lo hacía más. Rascarse la cabeza, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas por cierto. Al techo no le diría nada más, una mano de pintura. Cuando me toca a mí.
enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de estos tengo que plantearme muy seriamente dejar de fumar, con esa tos que me entra de balsarme. No hago otra cosa que pensar en ti, y nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí, andarán de vacaciones. En Caput pasan cosas. Estamos con Leopoldo Moró. Yo creo que Cristina tiene la estatura de estadista suficiente como para afrontar los problemas que va a tener que encarar la Argentina, que van a ser complejos, y hacerle entender que ella tiene que ser la bandera. Florencia Saintú. Yo estoy convencida que Cristina es la esperanza que tiene nuestro pueblo, de los que la amamos y de los que no la aman, pero es la esperanza de que este país pueda ser mejor. Alicia Castro. Creo que sí, y en especial si discutiera y presentara un programa de reparación y un programa de reconstrucción nacional. Cintia Ottaviano. ¿Por qué queremos que sea nuestra presidenta? Porque con ella estábamos mejor. El pueblo tiene todo el derecho de ir a decirle, consideramos que usted es nuestra candidata. Radio Caput. Porque es la única que representa la voluntad popular de volver a una Argentina con soberanía comunicacional, soberanía política, económica, alimentaria y jurídica. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Desde tu celular, conéctate una vez más. Seguimos informando. Seguimos informando. Se enciende una luz. Aire Radio Caput. Radio Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. Ministros del Mercosur analizan hoy en el Museo Sitio ESMA la candidatura a Patrimonio Mundial. Los funcionarios se darán cita en el predio ubicado en la avenida Libertador al 8151 de la ciudad de Buenos Aires a partir de las 15, donde tratarán la nominación. Si el Museo Sitio de Memoria es seleccionado, se convertirá en el primero en integrar la lista de bienes culturales de los países de América del Sur en ser reconocido por la ONU. En tanto, se prevé que la UNESCO evaluará la candidatura del museo para su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad en el marco de la reunión 45 que tendrá lugar del 10 al 25 de septiembre próximo en Riad, Arabia Saudita. Deportes. El Peque Schwartzman enfrenta al griego Tsitsipas en la tercera ronda de Roland Garros. El tenista argentino, en una versión muy mejorada respecto de lo que había mostrado durante todo el año, enfrentará hoy al top 10. El Peque, relegado al puesto 95 del ranking mundial del ATP, luego de una mala temporada, jugará ante Tsitsipas no antes de las 11 de la mañana, hora de la Argentina, en un partido que será televisado por ESPN y la plataforma Star Plus.
El argentino le ganó 2 veces al griego en Amberes en 2017 y la Copa Mundial por equipos jugada en Australia en 2022, mientras que perdió en 4 ocasiones: Conde de Godó de Barcelona en 2018, Master 1000 de Monte Carlo y el de Cincinnati y la Laver Cup, todos en el año 2022. América Latina. Encontraron 45 bolsas con restos humanos en México. El hallazgo se produjo en el interior del estado de Jalisco, en México, durante el operativo de búsqueda de 7 jóvenes reportados como desaparecidos desde la semana pasada, según informó la Fiscalía Regional. Las bolsas se encontraban a unos 40 metros de profundidad y contenían restos humanos tanto de hombres como mujeres. Los investigadores trabajan para determinar la identidad de las víctimas y cómo se produjo su muerte. Más información en telam.com.ar. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Bueno, acá estamos. Muy bien. Rubén. Vas a hablar de Rubén, de Ernesto y de Rubén. De Rubén, sí, Rubén cantaba muy lindo, la verdad que. Bellísimo. Tocaba el bandoneón. Tenía una. O sea, después estaba medio gordito, se había puesto, bueno, algunos dramas con el alcohol y, bueno, nada, pero la verdad que como cantante espectacular. Así es. Hoy es el día del bombero nacional, del bombero voluntario, el Día Nacional del Bombero Voluntario. Así es. 2 de junio. Y bombera. Bombera y bomberos. Bomberas y bomberos. Bomberes. Hay muchas mujeres. Sí, muchas. Bomberas, bueno, de hecho, supongo que hoy se hará el recordatorio, seguramente hay eventos y homenajes y a sí, los... Recién estaba viendo que lo que decían era que es el primer cuartel de bomberos, se inauguró el primer cuartel de bomberos en La Boca, por un incendio que se había producido en el barrio, y vecinos del lugar decidieron armar el cuartel de bomberos voluntarios, que fue el primer cuartel. Así arranca la organización. Así arranca la organización. Eso fue aparentemente en cerca de 1880 y pico. Es ineludible en el día de esta celebración recordar a la tragedia que se vivió hace ¿cuántos años? 6. Con el incendio en Iron Mountain. Un incendio intencional donde perdieron la vida 10. Sí, 9 o 10 bomberos. Y bueno, realmente, digamos, como una situación más de esta tremenda trituradora que es el neoliberalismo y las mafias que en Argentina lo llevan adelante, ¿no? Bueno, hay un incendio Bueno, reciente, hubo otro incendio reciente en el mismo lugar. En el mismo lugar. La verdad que, o sea, si lo anterior fue sospechoso, ya esto último directamente es algo totalmente descarado. O sea, 2 veces en tan pocos años, después de la tragedia. O sea que no van a mejorar la seguridad. O sea, nuevamente han querido quemar... Ahora, ahí hay muchas fallas, ¿no? Por parte del Estado. Porque... del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿cómo decirte? Frente a esa situación, realmente no tiene justificación
no tomar recaudos, no solo ahí, digamos, en esa empresa, sino no tomar otro tipo de recaudos para que existan responsabilidades frente a... ese es un lugar de archivo de documentación, está fácil, lo prende fuego, no hay documentación y por lo tanto no podés probar nada. Es como demasiado grosero, ¿no? Y que no exista ningún tipo de responsabilidad, digamos, como determinar previamente una cadena de responsabilidad en el caso de que esas empresas, por ejemplo, corran un riesgo como ¿no? Debiera haber normas concretas, controles para evitar, no sé, que esos archivos tengan a su vez resguardo. No sé, la digitalización, la filmación de esos archivos tengan resguardo en otro lado, porque si no es muy burdo, ¿no? Ese tipo de empresas tiene que tener ciertas exigencias para resguardar al máximo, en este caso, todo lo que está archivado. O sea, son empresas que se dedican a eso, entonces que se produjo un incendio y nos quedamos sin nada. Debieran establecerse controles específicos, normas específicas para empresas que cumplen llevan adelante ese tipo de actividades, ¿no? Acá nadie, además, nadie responde por nada. Realmente la verdad no recuerdo que haya pasado nada con la investigación de responsabilidades. Bueno, si se vuelve a producir otro incendio, te darás cuenta que están con las manos libres, ¿no? Sí. Bueno, zona liberada. Bueno, son los temas que se van enganchando, ¿no? Porque fíjate que claramente acá lo que tiene que hacer es intervenir la justicia. Y entonces volvemos siempre al punto de lo que hoy en día está en el centro de la escena, ¿no? Fíjate vos que la Junta Judicial, esa junta que conforman 3 magistrados, hace recordar mucho a otros tiempos, ¿no? Donde las juntas determinaban si iba a haber elecciones a futuro o no, cuándo, con quiénes, proscribían candidatos, ponían condiciones de hacer elecciones y volver a etapas democráticas siempre y cuando quedaran proscriptos algunos candidatos, ¿no? Claro. La verdad que la metodología asusta, y se puede hacer un paralelismo muy grande, porque derogan leyes, reinstalan leyes derogadas, sí. Determinan cuestiones, es como si tuvieran su propio estatuto de organización de este país. Es muy grave, porque están, ¿cómo decirte? Ellos que como los otros no fueron elegidos por nadie, no fueron elegidos por el pueblo, quiero decir, no tienen elección democrática, de todos modos toman decisiones por fuera de la Constitución, como hacían los otros, y bueno, y ellos lo que quieren es cuidar que esté debidamente, o sea, lo que hacen es evitar el riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos, ¿no? Y entonces que esto no se transforme en una autocracia, y entonces en resguardo de la democracia. Me recuerda a los Estados Unidos cuando invaden y matan. Sí, para defender las libertades. Para defender los derechos humanos, ¿no? Sí. Es como la misma metodología. Y es gravísima la situación en la que estamos, porque después, digamos, se asustan porque hay gente que dice que va a votar a Milei, que la gente está descreída. Bueno, el gran aporte que hace el sistema de justicia al descreimiento es significativo, porque siempre se achaca, y no digo que no tenga mucha responsabilidad la política respecto de la pérdida de credibilidad,
de sectores importantes de la población, frente a la falta de respuesta, frente al no cumplimiento de lo que se promete. Pero en ese descreimiento, el sistema de justicia tiene un porcentaje importante de responsabilidad, ¿no? Y yo creo que es alto, porque teóricamente ellos son el resguardo, digamos, final. Así es, debieran serlo. Debieran de garantía del ejercicio de los derechos. Claro, y son ellos, digamos, los que en realidad están impidiendo el derecho de la población a elegir a los candidatos que quiera para que los represente. O sea, la verdad que no sé bien cómo es en el caso de San Juan, pero digamos, la Constitución sanjuanina permite... Pero lo que pasa es que ellos, yo lo estuve leyendo, hay un artículo que da para un lado y para el otro, pero en todo caso... no están respetando la autonomía del provincial. La resolución que toma la Corte Suprema es por encima de la Corte, y actúa por encima la Corte sanjuanina. De la Suprema Corte sanjuanina. Entonces, ¿cómo decirte? Ellos son realmente los supremos, la Suprema Junta Judicial. Es gravísimo lo que hacen, y ya además con este último fallo anuncian que con otras situaciones van a hacer lo mismo, Ahí está el tema planteado en esa articulación mafiosa que tienen con un sector de la política. Entonces funcionan en tándem, ¿no? Tienen unos que van y hacen las presentaciones, amparo, etcétera, y ellos resuelven, y ahí van, de la mano, ¿no? Es una estructura mafiosa. Respaldada por los medios. Por supuesto, en esa estructura están los medios, claramente, ¿no? Son los medios, el poder, el poder real, claro. Un sector de la política y el poder judicial. Que sin el poder judicial, teniendo los medios, teniendo el poder real, teniendo todo lo que quieras, y si no tenés al sistema de justicia en ese entramado, no pueden avanzar. Mientras que el poder judicial le abre las puertas. No solo le abre las puertas, digamos, es parte del entramado mafioso. Sí. Entonces, realmente, ¿no? A ver, todavía hablamos de democracia porque porque no queremos conceder, digamos, en admitir la verdadera situación que estamos viviendo. No hay Estado de Derecho. O sea, no puede un dirigente político llevar adelante por las vías establecidas por la Constitución una propuesta, una postulación, y luego que el pueblo, le gusta, porque en definitiva, si el pueblo, lo que vos tenés que resguardar al máximo es que el ejercicio del derecho a elegir por parte de la población. Ahí tenés que poner el ojo. Porque en definitiva, yo me acuerdo que nuestro maestro Silo decía, ¿dónde está el problema si hay reelección indefinida? ¿Dónde está el problema? Porque la gente va y pone el voto. Yo sé que hay todo un armado y una manipulación, pero la manipulación está por parte de estos otros. Quiere decir que no haya reelección indefinida. No quiere decir, esto que estamos viendo, que hay todo un entramado donde de todos modos orientan la cosa para el lado que ellos quieren, que tiene que ver con el no respeto a la libre elección. Ese es el derecho máximo a resguardar, y es el que no garantiza. El Poder Judicial no garantiza los derechos humanos más básicos de la población, ¿no? Entonces, la situación es gravísima. A Cristina ya la sacaron. A Cristina ya la sacaron del camino. Ella lo ha explicado de muchas formas, claramente.
más allá de que la población dice, bueno, que se presente igual porque nosotros ponemos el cuerpo, la han sacado, el cuerpo de ella es el que va a ir adentro de una celda. Así que, bueno, pero van sacando a todos del camino. Entonces están gobernando. Esta junta judicial está gobernando al estilo de otras juntas que ha habido en este país. Porque estos son los golpes actuales. Sí. Entonces se puede hacer una comparación con todo derecho. Con todo derecho. Ponen y sacan leyes, como quieren. Toman determinaciones sobre la política del Poder Ejecutivo Nacional. Todo a través de los mecanismos no legales, porque hacen un uso de la Constitución acomodaticio. Entonces, yo creo que hay un paralelo quizás más grave que el que establecíamos al principio durante el gobierno de Macri, ¿no? Que nosotros decíamos, acá no hay Estado de Derecho, acá hay un avance, bueno, cambiamos de signo político y entonces vemos como el verdadero sustento de todo esto, ¿no? Claramente el Poder Judicial. Ellos hablando además de autocracia, bueno, ellos que se están arrogando un poder que no tienen. Yo insisto, o sea, ¿hasta dónde? Cuando una decisión no está ajustada a la Constitución, hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Claro, si es otro poder el que toma decisiones que no se ajustan a la Constitución, tenés la vía para llegar en última instancia al Poder Judicial. Bien. ¿Qué instancia? ¿Cuál es la instancia? Entonces, que es la Junta Judicial. Es la Junta Judicial. Tiene la mayor fuerza. Porque decide arbitrariamente y hay que cumplir, porque es la cabeza máxima del Poder Judicial. Y si no, te manda en cana. Además, mirá si tiene fuerza. Te manda en cana. En cana, literalmente. Te pone en una celda. ¿No? Así que creo que estos temas hay que debatirlos, hay que plantearse alternativas de acción. Creo que no están puestas todas sobre la mesa. Vos sabés, yo soy abogada, por lo tanto conozco el derecho, por lo tanto respaldo, digamos, el sistema de derechos humanos, obviamente. Bueno, la población tiene que tener vía. Bueno, le están quitando la vía a ejercer el derecho a la protesta. En Salta han aprobado. Hace, creo que unos 20 días, una cosa así, la Corte Interamericana ya había hecho una observación respecto del protocolo que estaban por aprobar, diciendo que, que era violatorio, que debían cuidar, que con eso no lo estaban haciendo, el derecho a la protesta de las minorías, de las comunidades indígenas, ¿no? Que con esto lo estaban restringiendo y han avanzado, lo cual desde cierto punto de vista, en la Constitución en la modificación de la Constitución que propone Morales ya lo hizo con Milagro Sala, quizás es el caso más brutal que tenemos. A Milagro Sala la encarcelan por hacer una protesta. Obviamente no era cualquiera el que estaba haciendo la protesta, pero quiero decir, en definitiva, frente a una protesta se la detienen, se la llevan presa y de ahí no la sueltan nunca más, ¿no? Sí, una protesta inclusive que no había participado. Así es. Entonces, frente a la criminalización de la protesta social, tiene historia en Argentina. Entonces ahora la van legalizando, lo cual desde otro punto de vista yo recuerdo que hubo un intento de un protocolo que no funcionó si no me equivoco, en el último gobierno de Cristina.
hubo un intento, pero no va, ¿cómo decirte? No va a funcionar. Además es absurdo ponerlo, porque no va a funcionar. Lo que pasa es que una cosa es en la ciudad de Buenos Aires, donde la población les puede pasar por encima, y otra cosa es allá en Jujuy, en un pueblo perdido, donde le tiran toda la policía encima. 200 gendarmes a un pueblo. Y te liquidan. Claro. Pero distinto hacerlo en una ciudad grande, donde hay un potencial social que se moviliza y que ¿cómo decirte? Es muy difícil. No pueden restringir el derecho a la protesta. Y además van por la vía equivocada. Porque si hay protesta es porque hay violación de derechos. Entonces la salida no es reprimir la protesta, es habilitar el efectivo ejercicio de todos los derechos humanos. Esa es la respuesta. Sí, pero no es la respuesta que ellos... Esa es la respuesta que deben dar. Vuelvo a lo mismo. Cuando no se cumple, tenés todo el circuito hasta llegar a quien en definitiva tiene la capacidad y las herramientas para la restitución de derechos vulnerados, que es la máxima institución judicial. Pero está en este estado de putrefacción, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso, ¿qué vamos a hacer? Por favor. Es lo que hay que discutir. Claro. Es lo que hay que discutir. Porque ellos siguen ahí. Porque no se ha tomado ninguna medida ni para sumar otros. Son 3 ahora, fíjate, es como la Junta. Es la Junta Judicial. Son 3. Porque son los 3 que están tomando las decisiones. Rosati, Rosenkrantz y Maqueda. Claro, son los 3 que están tomando decisiones. Estaba de licencia. Ah, está de licencia. Sí, ahora estaba de licencia. Porque vi que hizo unas declaraciones respecto de que Cristina no estaba proscripta, que digamos que podía presentarse. Sí, claro, vaya y haga, sí. Son más que una vergüenza. Si fueran solo una vergüenza, pero son un gran peligro. Entonces, ¿y qué se va a hacer? ¿Qué alternativas se plantean? Porque ellos siguen ahí. Nadie los mueve, nadie integra. No puede seguir funcionando la Corte así. No se lo integra con nuevos miembros, no se mueve nada para cambiar la situación. Entonces, ¿y cómo es que en otros periodos se han integrado nuevos miembros? Por ejemplo, en el caso de lo de Macri, que primero fue por decreto, pero después lo terminó convalidando el Congreso. Y nadie se hace cargo de eso. Eso no se menciona. O sea, 2 personas, 2 funcionarios, 2 postulantes que admiten nada menos que integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aceptan ser designados por una vía inconstitucional, digamos, que no es la que está prevista, como decir, por decreto, eludiendo el procedimiento que corresponde, no pueden. ¿Por qué son confirmados? Y esa conducta no se la tiene en cuenta para decir, no, nosotros no aprobamos esta postulación. ¿Por qué no se hizo quienes debían hacerlo en ese momento? O sea, ¿por qué aprobaron los pliegos? ¿Por qué los aprobaron? Y ahí hay responsabilidades de todos. Sí. Hay responsabilidades de todos. Todos. Así como, digamos, hay jueces que han hecho desastres en este país. Y cuando en su momento fue pedido juicio político, los que después terminaron siendo víctimas de esos jueces, en su momento no aprobaron los juicios políticos, no promovieron, no respaldaron juicios políticos de jueces que estaban seriamente cuestionados. Entonces, el problema es más amplio, y siempre haciendo equilibrio, y siempre haciendo componendas, y siempre... No, con la mafia, con los delincuentes, no hay acuerdo posible.
Y en el ámbito político se reconoce claramente lo que es mafia, se reconoce. La gente por ahí no sabe, ¿viste? Ve la foto y le parece que tiene una carita linda, rulitos y no sé qué historia, entonces, este debe ser bueno. Bueno, la gente se puede engañar, no sabe, no conoce, no estudia, no se informa, pero en el ámbito político se conocen todos. O sea, donde hay un mafioso se lo reconoce. Entonces, y hay muchas responsabilidades. Y bueno, yo sé que con esto que te digo, sí, no te doy ninguna solución, no la tengo yo la solución, porque no es individual. Levantando el ánimo, Lidia. No, justamente, me parece que debe servir para levantar el ánimo, porque algo hay que hacer y hay que tener el espíritu alto para hacer algo. Porque si te aplastás, les haces el juego, que es lo que viene sucediendo, lo comentábamos al principio. Lo comentábamos al inicio, es decir, la gente está desmoralizada. Sí, porque hay inflación y no sé qué otra historia, pero además porque el sistema de justicia no funciona. El sistema de justicia no funciona. Entonces, ¿cómo no va a estar desmoralizada la gente? Absolutamente. Entonces, me parece que el debate del que se habla siempre, pero a la población nunca se la incluye en el debate, nunca. Decime cuáles son los ámbitos de debate con la población. Decime cuando tienen las herramientas a mano, si habilitan la participación efectiva de la población, más allá de poner el voto periódicamente, en la toma de decisiones, en las cosas más importantes y centrales que tenemos para nuestro futuro. El único momento es el voto, pero después te terminan traicionando. Bueno, entonces después pones la palabra, hay que debatir, la sociedad hay que bajar, hablar a territorio. Mirá, territorio es tu espacio. Si sos político, no bajás a ningún lado. El territorio es tu espacio de acción, no hay otro lugar de acción. Así que eso de bajar a territorio ya implica que te subiste a algún lado. Bueno. Bajate del caballo. Claro. Entonces me parece que el maestro decía que la autocrítica no es una declamación. Cuando alguien dice, sí, nos hemos equivocado, yo me he equivocado, nosotros nos hemos equivocado, eso no es una autocrítica. Eso es una declamación, en el mejor de los casos puede haber buenas intenciones, pero es una declaración de reconocimiento de errores. La verdadera autocrítica se ve en las nuevas acciones y diferentes que lleva adelante una persona, un dirigente o quien sea. Cuando uno ve que hace otra cosa, uno dice, pucha, acá ha habido autocrítica. Pero no tiene que ver con la declamación. Y la verdad que uno mira y la cabra en monte tira. No hay modo de que arranque para otro lado. Entonces no hay tal autocrítica. Complicado. En fin. Y ya se nos fue, además de complicado, Lía, se nos está complicando porque se nos va el programa. ¿Se nos va el programa? ¿Qué hora es? Así es. 59. Bueno, pero esto había que decirlo. No, está para aclarar, o sea, lo pongo como tema. Yo tampoco sé qué hay que hacer. Ojalá lo supiera. No es individual. Pero por lo menos necesitamos... Es evidente que los que, digamos, tienen el poder de conducir, digamos, son los que se tienen que hacer cargo, digamos, los que se postulan a, digamos, y habilitar, digamos, es que lo que me resulta complicado, que siempre lo hemos intentado, que sea la gente la que tome conciencia, y la verdad que lo veo muy complicado. Bueno, pero arriba ese ánimo porque si discutimos estos temas se renueva el espíritu. Esperemos. Bueno, nos vamos. Hoy también, mira, dentro de las efemérides que preparó Isabel, el Día del Bombero Voluntario, es el Día de la Trabajadora Sexual. Bueno, y acá nos hace varios comentarios respecto de cómo funcionaron los prostíbulos en 1900 y todo. ¿Y cómo funcionan? Bueno, lo que decía Macri, ponemos un prostíbulo, una lavandería, un prostíbulo, o sea que ya estaba un poco metido
En ese, con sabía otros bien, nombres, pero... Conocía bien el tema. Bueno, nos vamos escuchando Canción de Amor para Francisca, de León Gieco. León Gieco, fantástico. Hasta la semana que viene. Buen tema para despedirnos hasta el próximo viernes. Así es. Un abrazo para todas y todas. Chau, gracias. Chau. En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Ponen dinero entre sus senos, toman vino negro y algunas ginebras. Viste de verde, viste de rosa y se desviste muy silenciosa. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastita con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes tienen más perfumes. En una habitación del fondo de la casa pasan los hombres, pasan los hombres. Nadie le ofrece algún trabajo porque tienen miedo de quedarse sin ella. Piel de canela, ojos de pasto, cabellos largos y aliento a trigal. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastita. En Caput, General La Madrid, provincia de Buenos Aires. Vivo en La Rioja. Del Bolsón, Río Negro. Desde Radatili, San Miguel. pasan cosas. Siento que no hubo otro momento de mayor peronismo que en las gestiones de Néstor y en tus dos gestiones como presidente.